atrapado en su propio cuerpo. Teófilo es víctima de sus 385 kilos de peso. Tras una alta hospitalaria comienza su pesadilla. El traslado a su casa es imposible. Horas interminables dando tumbos hasta que es ingresado de nuevo. En unos minutos, la familia de Teófilo dispuesta a denunciar a la sanidad valenciana. Bueno, antes de eso, ya les anunciaba que vamos a buscar una última hora, la de las labores de búsqueda en Génova, después del desprendimiento de parte de ese puente, de ese viaducto que ha causado hasta el momento 39 víctimas mortales. Y ya les decía al comienzo del programa, fíjense cómo estarán las cosas, Susana, cómo están las cosas ahora mismo allí, que han tenido que, por temor, por miedo a nuevos desprendimientos, paralizar esas labores de búsqueda, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver cuál es esa última hora, porque a esta hora las labores de búsqueda de supervivientes se han suspendido por temor a nuevos derrumbes. Parece que uno de los pilares del viaducto podría estarse inclinando y ceder de nuevo. Bueno, pues estas labores son claves para encontrar a más personas con vida que están atrapadas bajo los escombros. Vamos con las cifras oficiales, las que ha dado el Ejecutivo italiano. Vamos con esos 37 muertos hasta este momento, 16 de ellos, 16 heridos y 12 de estos heridos están graves. Bueno, pues así como van a ver es como ha quedado el tramo de esos 100 metros de ese puente Morandi, que ayer se vino abajo a las 12 de la mañana y que, por cierto, es un puente que une a Génova con la frontera de Francia. Bueno, pues este que van a ver es el equipo de personas que están trabajando a contrarreloj. Estamos hablando de 1000 agentes, entre los bomberos, la Policía Municipal, la Nacional, Protección Civil y los sanitarios y los equipos de emergencia. La Fiscalía de Génova ha abierto hoy una investigación para esclarecer las causas del derrumbe y algunas hipótesis apuntan incluso a un error humano por parte de la concesionaria que gestiona la autopista. David Capello es uno de los supervivientes y aún no se cree que esté con vida. Escuchen. Mi ricordo la strada che scendeva giù. Stavo transitando, ho sentito un rumore sordo e ho visto la strada che andava giù e io andavo giù con lei. Poi ho avuto la fortuna che sono finito, non so neanche io dove, perché dopo ho rivisto la mia macchina. La empresa Autoestrade es la concesionaria responsable del mantenimiento del puente y además ellos han contado que estaban haciendo trabajos para asegurar el pavimento. Bueno, pues bien, el gobierno italiano ha exigido la dimisión de sus directivos y el ministro de Industria, Luigi Di Maio, les ha amenazado con retirarles la concesión. Analizzeremo i contratti e siamo pronti a revocare le concessioni e a dare multe fino a 150 milioni di euro. Y otra de las mayores preocupaciones ahora es qué va a pasar con las personas que tienen sus casas bajo ese puente que han sido evacuadas. Estamos hablando de más de 600 que no pueden entrar en sus hogares ni siquiera para recuperar sus pertenencias. El alcalde de Génova, Marco Bucci, les ha asegurado que serán reubicadas. Le case che sono sotto sono a rischio e noi certamente non vogliamo mettere a rischio i cittadini. A loro sarà data una casa nuova e faremo tutto il possibile perché questo succeda il più in fretta possibile. Bueno, vamos a tratar de explicar qué pudo pasar en ese puente para que se viniera abajo ese tramo de apenas 100 metros de carretera con ese resultado tan fatal. Y para eso vamos a saludar a Javier Manterola. Don Javier, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, uno cuando está ante un ingeniero de caminos, canales y puertos tiende a quitarse el sombrero, ¿eh? Si además está ante una eminencia que es premio nacional, ya se pone en primer tiempo de saludo. Y si encima es usted de Pamplona, ya rozamos lo sublime, ¿eh? Bueno, ¿qué pudo pasar? Vamos al asunto de Génova. ¿Qué pudo pasar en ese puente? De ese puente siempre se ha hablado de que tenía problemas. Un ingeniero famosísimo que se llama Morandi, Riccardo Morandi, un excelente ingeniero que hizo un puente como el de Maracaibo, y este es casi una copia exacta del de Maracaibo hecha posteriormente. Las causas de la caída de un puente no las sé porque realmente no sé la investigación que se está haciendo. Yo he presupuesto una hipótesis que podría dar lugar a lo que estoy diciendo y que además coincide un poco con lo que decían, que no dejan entrar ni siquiera. Todo el puente está en peligro. Lo cierto es que es muy probable. Yo he oído rumores de que hay problemas de corrosión en el acero, es decir, los tirantes, que son los que salen de las torres, de las dos torres, sale un tirante hacia un lado y otro tirante hacia otro, son de hormigón, pero dentro está metido el acero que lo sostiene realmente. El hormigón de fuera simplemente va a protegerlo.
Parece que este acero interior, por falta de conservación probablemente, se corroyó demasiado. Y al corroerse un acero, pierde sección y por consiguiente, ante la misma fuerza, puede romperse. Es lo que yo barrunto que ha podido ocurrir en los tirantes de un lado. Y entonces se ha desprendido el trozo de tablero que soportan, pero lo más importante es que la torre, que es así, y que tenía un tirante por aquí y otro por aquí, compensando su esfuerzo, lo que ha ocurrido al dejar de existir este por la caída del tablero, entonces el otro ha tirado de la torre hacia un lado y lo ha podido romper la torre. Es muy posible que haya sido eso y automáticamente se cae la torre y el tramo anejo. Sí, dígame. No, y creo que si el problema es de corrosión, esto es una hipótesis, no quiere decir que no han dicho nada las autoridades italianas y en las técnicas no ha salido nada, pero es muy posible que esté todo el puente mal, desde el punto de vista de la corrosión. Quiere decir, y además eso es muy difícil de arreglar si no es destruyéndolo. Yo creo que ese puente va a acabar en el suelo, lo tirarán todo. Lo que pasa es que ese puente está también metido en medio de la ciudad de Génova, está lleno de edificios por todos lados. No es difícil ni siquiera de derribar, claro. Es difícil de derribar incluso. No sé cómo lo harán, porque lo harán bien, pero lo que sí es cierto es que es un puente peligroso. Yo estuve allí en Génova hace ya bastante tiempo. Intentaba hacer un puente a través del puerto de Génova, pero con ese motivo me fui a ver este puente que entonces le llamábamos la Polcevera. No me dejaron entrar porque estaba en reparación. Estoy hablando hace 20 años. Este puente tiene unos 60 o 70 años, es del 64. Tiene unos 60 años de construido. Hace 20 años o así no me dejaron entrar, pero no sé si la reparación era una cosa sustancial de la resistencia del acero o era simplemente que estaban repavimentando o poniendo las juntas bien. Eso no lo sé porque no me lo dijeron. La cuestión es que yo no pude entrar. Yo conocí a Morandi en España hace ya, diría yo, ya 50 años, hace 50 años. Era un hombre muy afable, un excelente ingeniero, que inventó ese puente. Realmente los puentes atirantados, que es la clase de puente que estamos hablando, lo desarrollan principalmente los alemanes en acero. Bueno, lo cierto es que el primer puente de ese tipo lo desarrolla un español que se llamaba Torroja, un famosísimo ingeniero español, se llama Torroja, en el acueducto de Tempul, que está en Huelva. Bueno, la cuestión es que pasaron años y entonces recogen la tecnología los alemanes y hacen una serie de puentes todos de acero. Y entonces Morandi sale con un puente de hormigón. Yo me acuerdo, pues yo ya era ingeniero cuando se construyó ese puente, esto nos produjo una sorpresa a todos enorme porque era de una audacia y de una genialidad estupenda. Y de hecho, en ese puente los tirantes no los hizo Morandi como él quería hacerlos, sino se los hicieron los alemanes. No sé si la razón es esa por la que no se ha caído, pero Morandi y el puente de Maracaibo es fantástico. Y este era bueno. Yo de hecho fui a ver el puente, porque yo conozco muchos puentes y naturalmente me gusta estar en los puentes que son punteros. Y ya siempre se hablaba de problemas que tiene este puente, que si no sé qué, que si no sé cuántos, cosa que entonces no me ha asombrado demasiado que este puente se haya ido al suelo con una tragedia tremenda. Claro. En España, lo apuntaba también usted ahora, hay puentes, hombre, no iguales, pero sí en diseño con cierta similitud. Vamos, Susana, si te parece, a repasar algunos de ellos porque tenemos especial interés en que nos explique cómo se revisan, cómo se mantienen esos puentes, porque, entre otras cosas, también siguiendo su hipótesis, estaríamos hablando de un evidente fallo de mantenimiento que explicaría por qué se ha venido abajo. Es decir, entiendo que no es difícil lo que nos explicaba, detectar que hay una corrosión del acero, que es lo que en realidad sostiene el puente. Eso se podría haber detectado con una buena labor de mantenimiento y por eso queremos, don Javier, que nos explique cómo se realizan esas labores. Pero antes, cuéntanos cuáles son los puentes en nuestro país que presentan ciertas similitudes de diseño, de ingeniería con el que se ha venido abajo en Génova. Susana. Pues vamos a hacer, José Luis, un repaso por 4 puentes que tenemos en nuestro país de similar construcción al de Génova y que no están exentos de polémica. Vamos a empezar con el puente del municipio de Martorell. Nos vamos hasta allí y aquí estamos viendo el puente de Magarola, un puente
puente que une a Barcelona con Igualada y que es un puente fluvial. Bueno, pues este puente se inauguró en 1989 y mide 1.570 metros. Bueno, pues se ha deteriorado a lo largo de los años y ha causado en 2 ocasiones varios desplomes. El mayor de todos, el mayor siniestro, fue en el año 2000. Se desplomó y provocó la muerte de 2 jóvenes. Según los peritos, el viaducto se vino abajo porque había deficiencias en una ampliación que se había realizado y no se hicieron las obras de mantenimiento necesarias. A pesar de este incidente, los vecinos de Martorell no tienen miedo a circular por un puente que consideran resistente. Yo me siento muy segura y como que no ha pasado nada, pues la gente ya está muy acostumbrada y si uno mira las columnas están muy fuertes y muy reforzadas. Y desde Martorell nos vamos ahora hasta Vigo. Allí hay un puente, el puente de Rande, como están viendo. Bueno, pues este puente une los municipios de Redondela y de Moaña. Existe este puente pues desde el año 1981, ese fue el año de inauguración, y mide más o menos algo parecido al de Martorell, 1.558 metros. Bueno, pues este puente, por él, soporta a diario una media de circulación de unos 50.000 vehículos. En 2010 también se amplió y le pusieron varios carriles más de circulación. Bueno, pues este puente está construido en torno a varias viviendas, como el de Génova, y muchos vecinos denuncian que es un auténtico peligro. Escuchen. Nosotros estamos debajo. Digo yo, cualquier día aparezco muerta. Me acuesto y no me levanto ya. Después de 40 años viviendo debajo del puente, mira, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir. Pues seguimos por el norte de España. Concretamente nos vamos a Eibar, el municipio de Guipúzcoa, en el País Vasco. Aquí está el viaducto de Basagoiti. Bueno, pues este viaducto se encuentra desde hace 40 años y es un puente desde 1978, mide algo menos, 427 metros, y es un puente pionero porque sus columnas están construidas en forma de V. Bueno, pues esos 427 metros de longitud han tenido deformaciones a lo largo de los años. En 2010 se amplió y los usuarios consideran que el puente es seguro, aunque no les acaba de convencer esas columnas con forma de V. Escuchen. Y iban a poner, esta es la V, ¿no? Las columnas iban a ir rectas y la que pedía mucho dinero, por lo que se ve. Inventaron para no pagar tanto dinero y las hicieron así. Y nos vamos con el cuarto, con el último, hasta La Coruña. La última autopista de circunvalación de La Coruña, que se llama Viaducto de la Tercera Ronda. Bueno, pues este puente está allí desde 2015 y a lo largo de 323 metros ha sufrido diferentes accidentes. El punto negro de este puente está cerca de los Baños de Arteixo, para que se hagan una idea. Bueno, pues ese lugar, ahí se han producido varios accidentes de tráfico y según los agentes municipales se debe a un problema estructural, la junta sobre la que algunas veces patinan los vehículos. José Luis. Bueno, don Javier, estamos hablando evidentemente de la seguridad, el mantenimiento en los puentes que presentan ciertas similitudes, puentes que suponen, digamos que un desafío para la ingeniería. Siempre ha habido cuenta de que hay problemas que no avisan. Siempre los ingenieros dicen que hoy un puente se puede venir abajo sin avisar, pero evidentemente, ¿qué labores de mantenimiento, de revisión, lo que conocemos popularmente como la ITV, se realizan en este tipo de puentes? Primero, los puentes esos no se parecen en nada al que se ha caído. No se parece en nada, es decir, por lo que he visto yo. Además, uno me parece que es nuestro, cuando digo nuestro, de mi oficina, el de las Uves. El de Basagoiti. El de Basagoiti, que no tiene ningún problema, y el hecho de poner las pilas en V es un procedimiento técnico perfectamente válido que está en todos los lados. La conservación de puentes es siempre el punto crucial de todo. Es decir, yo me acuerdo que se decía que un país rico conserva muy bien sus puentes. Un país pobre no conserva sus puentes. Y al no conservarlos, que cuesta la conservación, cuesta dinero, se caen. En España tenemos un factor favorable en extremo para la conservación de los puentes, que es el clima. El clima es un país muy seco, es un país soleado
y por consiguiente la humedad, que es uno de los puntos claves de batalla de estos puentes, lo que ha producido la corrosión probablemente en Morandi, en el puente de Morandi, en el puente de la Polcevera, si es verdad que ha sido la corrosión, pues la produce la humedad. Y en ese sentido tenemos un país ideal. Tanto es así que se dedica poco dinero a revisar los puentes. Yo he hecho muchos puentes atirantados, que son como son esa tipología, y no es bastante fácil la revisión, porque los tirantes, que es el punto débil, que es lo que yo supongo que ha pasado en Italia y que puede pasar en España, el tirante está muy tensionado, muy fuerte, y el revisar cómo está es muy difícil, porque claro, ese tirante está muy protegido exteriormente para evitar la corrosión por la humedad, para que no le entre, pero claro, al cabo del tiempo le va entrando humedad y entonces lo que hay que hacer simplemente es descubrirlo. El puente, descubrir su recubrimiento, ver cómo está a la vista, con la vista, y volver a cerrarlo o sustituir algún cable en el caso de que algún cable esté estropeado. Pero esa es una operación muy difícil y no se suele hacer además, no se suele hacer. Yo he participado, como digo, en muchos puentes y realmente el problema de la corrosión y el problema de la conservación del puente está en los tirantes. En los otros puentes hemos visto no es ese problema, se agrieta un puente, al agrietar por ahí entra la humedad y corroe la armadura, pero son mucho menos vulnerables que estos. Estos son muy vulnerables, especialmente los puentes atirantados. Los tienen tirante porque todo se basa en la resistencia del tirante, y si el tirante falla por corrosión o por lo que sea, el puente se cae inexorablemente. Merlos. Claro, aquí la pregunta que yo tenía para usted, señor Manterola, es en relación al momento concreto en el que el puente se cae, porque claro, hemos visto algunas imágenes que son, en fin, espectaculares en el sentido de que hay una tormenta impresionante, de que caen algunos rayos, etcétera. ¿Realmente eso es lo que parece? ¿Eso es el detonante que hace caer el puente? ¿O al final los elementos atmosféricos de ese momento fueron casualidad y aunque hubiese hecho sol, se habría caído el mismo día y a la misma hora? Yo creo esto último. Realmente una tormenta, una lluvia, es una acción pequeña para un puente. Lo único, el viento que puede llevar, ese sí empuja mucho a las pilas, que son muy altas, pero no creo que haya sido consecuencia de nada de eso. Como ha coincidido este fenómeno atmosférico con la caída del puente, se le echa un poco de responsabilidad, pero no la tiene. Yo creo que no la tiene. Lo que sí tiene es que la rotura por la corrosión, a fin de cuentas el acero tiene un tamaño considerable y va perdiendo sección, y quiere decir que va extensándose y cada vez la tensión en el acero que queda es mayor y llega un momento que se parte, y ese parte ya se gana bruscamente todo. Y no, es imposible que el resto sostengan la fuerza que está haciendo el que ha fallado. Es lógico. Además, más en este tipo de puentes se lo tiene un tirante, ahora se hacen con muchos más tirantes todos los puentes, y entonces aún hay cierta oportunidad que si se rompe uno, entre los demás puedan sostenerlo. Pero con este puente, es Morandi el que inventó ese puente, e hizo 5 puentes que yo sepa con esa misma tipología. Cada vez peor, la verdad es que era eso. El mejor era el primero, que fue absolutamente espectacular, el puente de Maracaibo, pero después vino la Polcevera, después vino el Wadi Kuf, que está en Libia, después hizo el otro que está en el río Magdalena, en Colombia. A veces se busca a lo mejor un paso más allá, ¿no?, en la ingeniería. Yo he visto el del Magdalena, lo he estado viendo, porque yo estaba proyectando y construyendo un puente a través del río Magdalena, y este puente precisamente es para sustituir al de Morandi, pero no porque estuviese mal, que no estaba mal, sino porque es muy bajito y quieren hacer el Magdalena navegable. Entonces tienen que pasar barcos y ha habido que tirar. Bueno, lo cierto es que el fiscal encargado del caso en Génova tiene clarísimo, le ha dicho no hablen de fatalidad, estamos ante un evidente error humano. Martu. Sí, mi pregunta es, si no lo he entendido mal, el resto del puente corre grave riesgo porque ha perdido el equilibrio, ¿no?, por así decirlo. Entonces, para desmontar todo eso, todas las viviendas que hay abajo nos despedimos de ellas. No creo. Se puede desmontar a trozos. Pieza a pieza. A trozos y sacarlo con grúas a trozos.
pero la causa de la inestabilidad del resto del puente no es porque este se haya caído, es porque está, yo creo, en malas condiciones de la misma manera que estaba este. Y esa es realmente lo que le hace imposible de restaurar. Yo, si me permiten, me gustaría hacer una pregunta que no es técnica. Yo, por supuesto, como mis compañeros no entendemos nada. Le agradezco muchísimo su explicación porque se ve que usted es una persona que sabe mucho de esto y lo ha explicado muy bien. Pero yo tengo una pregunta legal. ¿Deberían incrementarse la obligatoriedad de los controles periódicos sobre este tipo de instalaciones, sobre puentes y otro tipo de instalaciones, más o menos? ¿Existe en España una normativa lo suficientemente que nos permita estar lo suficientemente seguros sobre esto? Es que no lo conozco tampoco, lo que le estoy hablando. No, no existe. En España no se lleva un control de calidad suficientemente preciso. En este tipo de puentes un poco más, el de atirantados, pero el verdadero conservador, como he dicho antes, de los puentes en España es el clima. Tenemos un clima excelente para él, seco y con sol. Es lo mejor que puede tener un puente. Sí, pero nosotros no estaría de más tampoco. Que no creo usted que me ha tranquilizado mucho, ¿para qué lo voy a engañar? Echaría una mano. A mí me hubiese gustado otra pero respuesta. Es que además la tradición, los puentes son de piedra hasta el siglo XIX. Los puentes de piedra no les pasa nada, nunca les pasa nada, no hay acero, no hay nada que se corroa. Cuando empieza el hormigón armado, ya empieza a haber problemas. Se agrieta, el agua penetra hasta el acero, corroe el acero y empieza a tener problemas. Generalmente los puentes normales no tienen demasiados problemas en España, ni en el mundo en general. Estos, los atirantados, los tirantes, sí tienen muchos problemas porque si tú metes la corrosión en uno de los tirantes y se rompe, se cae el puente. Claro. No es que el puente se sujete más o menos. Pues la verdad es que nos ha dejado, no sé si preocupados, pero yo muy tranquilo. Por lo menos tenemos buen tiempo y eso ayuda a los puentes. No estaría de más que hubiera un incremento en las revisiones al menos de este tipo de puentes. De verdad que ha sido un auténtico placer, don Javier Manterola, conocerle. Pero si les ha ayudado, nos ha ayudado muchísimo. Nos ha preocupado un poco al final con esto, pero es lo que hay. Muchísimas gracias. Yo le decía que toda una eminencia en la ingeniería de nuestro país, don Javier Manterola. Vamos a hacer una pausa muy breve para hablar también de inmediato, ya le decíamos, con la familia, con la tía en concreto de Teo, de ese joven de 34 años que tiene una enfermedad, obesidad mórbida, y que ha sido, la verdad, que tratado de una manera manifiestamente mejorable en su traslado del hospital de Manises, donde ya le dieron el alta en contra del criterio de la familia, a su casa. Claro, Teo pesa 380 kilos y se les ocurrió la muy mala idea de transportarle, además sin ningún tipo de protección, en un camión de mudanza. Lógicamente la familia está muy molesta y se plantea denunciar tanto al hospital como a la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Ahora hablamos con ellos. Atrapado en su propio cuerpo, Teófilo es víctima de sus 385 kilos de peso. Tras una alta hospitalaria comienza su pesadilla. El traslado a su casa es imposible. Horas interminables dando tumbos hasta que es ingresado de nuevo. En unos minutos, la familia de Teófilo dispuesta a denunciar a la Sanidad Valenciana. Se cumple un año de los atentados de Barcelona. Volvemos a las Ramblas. Hablamos con los testigos. En esta situación quedas como paralizado y no te atreves ni a ayudar. Mucha soledad. No hemos tenido a nadie que nos sentara y nos dijera, a ver, ¿qué necesitáis? Vivir esto a solas, pues es muy duro. Hoy, Barcelona, un año después del terror. Como les decía, vamos a hablar ya de Teo, que es ese joven de 34 años con un problema, una enfermedad, obesidad mórbida, que además se viene agravando de una manera muy notable en los últimos días. Solo en la última semana su peso se ha visto incrementado en unos 20 kilos hasta llegar a 380 kilos de peso, lo cual a su vez le ocasiona problemas también serios, problemas respiratorios, por los que su familia obviamente decidió llevarle al hospital. Es hospitalizado. En
contra, decíamos, Irene, del criterio de la familia, se le da el alta hospitalaria y para llevar a cabo ese alta hospitalaria, a los responsables de la sanidad de la Comunidad Valenciana, en este caso es el Hospital de Manises en concreto, se les ocurre la muy mala idea de trasladar desde el hospital. Inicialmente ellos pretendieron hacerlo a un pabellón de la localidad, trasladar a Teo y hacerlo en un camión de mudanzas, evidentemente sin ningún tipo de seguridad. Creo de hecho que el único freno para la camilla eran los propios frenos de la camilla dentro del camión de mudanza, no había nada más. Evidentemente estábamos hablando de un riesgo, además como apuntaba Jauregui, en una operación en la que están pues, prácticamente todos los medios de comunicación haciendo fotos, tomando las imágenes, en fin, que es un auténtico escándalo y como tal se está recogiendo en las redes sociales, ¿verdad? Sí, porque la familia de Teo no descansa en su reivindicación, denuncian las durísimas condiciones, como contabas José Luis, en las que estuvo durante 5 horas dentro de ese camión sin ventanas. Vean esto. Como un animal, verle ahí sufriendo en un camión cuando tiene problemas de respiración y todo, y un camión sin ventanas, sin nada. Y estas críticas han querido canalizarlas a través de las redes sociales, con una página de Facebook, Todos Somos Teo. En ella, sus familiares, como su hermana Débora, se quejan de la poca humanidad de quienes gestionan el traslado de este enfermo y piden que se haga justicia. Buscan una solución, aunque haya que mover cielo y tierra, todo para evitar situaciones como esta. Así llevaban a Teo en el camión en contra de su voluntad y de sus parientes. Una persona que sufre dificultad respiratoria, que también tiene llagas en la espalda y que apenas puede moverse. Minutos antes de ese traslado se vivieron muchos momentos de tensión. Bueno, afortunadamente parece, José Luis, que el hospital al final se va a hacer cargo del enfermo, de Teo. Sí, esa parece que efectivamente es la última hora. Claro, es que es el puro sentido común. Lo que no tenían que haber hecho, aparentemente al menos, es darle el alta. También en aras del cumplimiento del sentido común. Cuesta creerlo, ¿no? Si no lo ves. O sea, Claro, te lo cuentan y no ves las imágenes. Y es absolutamente imposible. Y yo estoy absolutamente a favor de denunciar estos tipos de casos, porque es cierto que yo creo que en nuestro país la medicina, los médicos son fantásticos, la sanidad pública en la mayoría de las ocasiones también, pero estos casos hay que denunciarlos porque a veces por problemas a lo mejor burocráticos, el mes de agosto pasan cosas absolutamente inconcebibles y por el bien de todo el sistema de salud estos casos no pueden quedar impunes. Pero ¿no? Marta, ¿cómo se puede tolerar? ¿Cómo se puede tolerar? ¿A quién autoriza ese imagen alta? tan tercermundista como que a este señor lo meten en un camión? Por cierto, no lo han dicho, pero creo que no tenía aire acondicionado la cámara. No tenía. Un señor que tiene dificultades respiratorias a una temperatura de 30 y tantos 5 grados. horas, Fernando, 5 horas. 5 horas metido ahí en un camión de mudanzas. Es que me parece una historia absolutamente increíble en un país desarrollado con la sanidad, como muy bien dice Marta, con la sanidad que tenemos en España, que es una sanidad, oye, que estamos en el liderazgo mundial. Es increíble que ocurra esto. Pero si lo primero que no se tendría... No hace falta ser médico, yo entiendo que no hace falta ser médico. Si hay una persona que tiene un sobrepeso que le lleva al borde de la muerte por un fallo respiratorio que se produce de forma acelerada en 2 meses, ¿cómo se te ocurre y en pleno mes de agosto, que cuando llegó al pueblo, pues lo primero que hicieron fue, lógicamente, apareció la gente ahí en el pueblo con botellas de agua para socorrerle? Igual ¿Cómo que se te ocurre sacarlo un comportamiento inhumano? También es verdad que siempre este tipo de historias dejan la otra cara en el pueblo se levantaron directamente cuando querían arrumbarlo. ¿A quién se le ocurriría la brillante idea de sacar a este chico de un hospital con 380 kilos y arrumbarlo en un pabellón polideportivo, en el que si no se llega a levantar el pueblo, al final lo ingresan también? Luego está el tema del camión de mudanzas, que es una cosa lamentablemente exótica, porque resulta que no había una ambulancia que soportase 350 kilos, pero vamos a ver, si un coche utilitario cuando va montada 5 personas ya está soportando por lo menos 300 kilos o más, ¿cómo no va a haber una ambulancia? Va a haber una ambulancia que soporte 380 kilos de peso? Si no la hay, desde luego es un desastre. Pero si la hay y no se utilizó para transportar a Teo, es que es peor todavía. Y yo, en el caso de la familia, desde luego no tendría ninguna duda. ¿Cómo no se va a denunciar esta situación? Pues vamos a saludar precisamente a la familia, en concreto a Isabel, a la tía de Teo. Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues mira, estamos muy preocupados por su salud
¿vale? Gracias a Dios ya van a atenderlo en condiciones. Parece ser que van a buscar una manera adecuada para atenderlo en la mayor brevedad posible, pero no sabemos ni cuándo ni nada. Porque ahora mismo, Isabel, Teo, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Está en box, con oxígeno y nada más. No nos dan explicaciones de la salud, no le dan ni medicaciones ni nada. Es decir, está en un box de urgencias a la espera de destino. Claro, a la espera de una habitación en condiciones y ya a partir de ahí pues hospitalizarlo en otro hospital y nada más. Porque además veníamos contando, Isabel, que el estado de salud de Teo, de tu sobrino, se ha venido empeorando de manera preocupante y de manera especial muy notable en los últimos días, ¿verdad? Sí, de hecho, en una semana para acá entró con 350 kilos y ahora resulta de que pesa 383, nos dice el hospital a nosotros, pero por otros medios nos hemos enterado que pesa 385. O sea, en una semana dentro del hospital ha engordado como unos 35 kilos. ¿Cómo es posible? Claro. Y nos dicen cuál puede ser el tratamiento que a partir de ahora le van a realizar. Evidentemente estáis en un momento de incertidumbre absoluta. Claro. Nosotros lo único que queremos es que se trate en condiciones, que se le retire el líquido que tiene de más, porque es todo retención de líquidos, necesita unas pastillas diuréticas y no sabemos más nada. O sea, ayer fue un desastre en cuanto al alta se refiere. Alta que ustedes como familiares no estaban dispuestos a aceptar desde el primer momento, claro. Claro, no estábamos dispuestos a que él fuera trasladado en un camión de mudanzas, pero otra cosa, él no tenía el alta de ayer, él lo tenía fecha del 8. Ayer se dio el alta a escondidas de la familia, porque se suponía que le iban a hacer una revisión en las heridas, porque tiene heridas en la espalda, tiene heridas en las piernas, heridas por todo su cuerpo. Isabel, después de lo que hemos estado comentando, un trato que es realmente pues raya lo inhumano, trasladar a su sobrino en esas condiciones, a más de 30 grados, en un camión de mudanza, sin ningún tipo de seguridad interna, sin ni siquiera a una persona, a un joven que estaba sufriendo problemas respiratorios, ni siquiera un aire acondicionado en el camión de mudanzas. Digo, después de todo ese periplo que le han hecho sufrir a su sobrino, al menos alguien les ha pedido perdón. No. No se han pronunciado para nada. Ellos creen que han hecho lo correcto y nada más. O sea, lo trasladaron en un camión en pésimas condiciones con 2 ventiladores. Y no sé si... No, me están diciendo que no tenía ni ventilador. Nada, ni ventanas, ni luces, ni nada. Y lo sacaron a escondidas de nosotros, pasaron por el sótano y nada más. O sea, nosotros nos fuimos en busca del camión porque sabíamos que había montado ahí, por los bomberos y la policía de tráfico y demás. José. Alfonso. Claro, la verdad es que, Isabel, buenas noches. Lo del camión de mudanzas es una triste metáfora porque ciertamente a su sobrino, a Teo, le trataron como un mueble, como si no respirase, como si no tuviese vida, como si no tuviese unas necesidades. En ese momento directamente lo meten al camión. Pero a mí de salida me parece que, como a mucha gente, estamos ante una negligencia como un piano, muy importante. Pero la pregunta es, ¿ustedes, la familia, sabe quién es la persona, el máximo responsable que tiene la idea de darle el alta y que tiene la idea de meterle por la fuerza en un camión de mudanzas? Porque el director del hospital de Manises tiene que firmar eso, lo firma un jefe de área o un médico muy por debajo, hay gente de vacaciones, es decir, ¿quién es el responsable y quién es la persona que, oponiéndose a la familia, dicen no hay nada que hacer a este chico que se le mete en el camión de mudanzas? ¿Quién decide eso y lo firma? Pues eso debería de haberlo firmado el coordinador de esa zona.
junto con el médico y otras personas, claro, entiendo. Pero ustedes tienen ese papel, eso a No. ustedes no se lo trasladarán verbalmente, hay que llevárselo, eso lo tendrá que firmar alguien. No. O sea, le dieron el alta, que no es alta, ¿vale? Que quiero que quede constancia que él el alta lo tenía dado del 8 de agosto, ¿vale? Ayer no tenía alta ninguna, fue todo a escondidas. Lo sacaron del hospital engañándolo. Claro. Es que ese papel que le dice Alfonso Merlos tiene que estar en algún sitio, del mismo modo que tiene que constar también el no consentimiento al alta del paciente y de la familia del paciente, porque ustedes, Isabel, mantienen su idea inicial de denunciar tanto al hospital de Manises como a la Consellería, ¿no? Sí, ayer mismo de madrugada, entre las 1:30 o 2 o por ahí, se denunció. Se fue al juzgado de guardia de Valencia y se denunció el acto vandálico, como entendemos nosotros, porque eso es inhumano. No, y además hacerlo eso Yo quería preguntar una a cosa, escondidas. Isabel. Buenas noches, Sí, Isabel. buenas noches. Mire, dice usted que a Teófilo le sacaron a escondidas, prácticamente. Oiga, Sí, no, por el sótano. Bien, Por entonces- donde se sacan las cosas estas, donde están todos los trastos del hospital. entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que aparezcan unas cámaras de televisión y unos fotógrafos violando gravísimamente la intimidad de su sobrino? Porque esto me parece una violación muy seria de la intimidad. ¿Quién avisa a esos medios de comunicación, esas cámaras, a esos fotógrafos? Vamos a ver, nosotros pedimos ayuda a las cámaras, ¿vale? Porque nosotros lo único que queríamos y queremos que a esa persona se le ayude en cuanto a su salud, ¿vale? Son avisados por su hermana, por la familia, ¿vale? Porque se ve que por ese es el único medio por el que nos escuchan. Claro. No, la verdad es que esas imágenes, es triste decirlo, pero es Aparte, así, es verdad, convierten el asunto en noticia. Vale, también es verdad que los cámaras y los fotógrafos son avisados por medio de seguridad para que no graben. Entonces, esas imágenes son nuestras, de nuestros móviles, y dadas a los cámaras y demás, a la prensa informativa, vaya. Es que de verdad que duele verlo, ver cómo le están metiendo en el camión de mudanzas. Duele. A pleno sol del día, en verano, con una situación como la que está sufriendo Teo, que entre otras muchas cosas deriva en esos problemas respiratorios, claro. Marta. ¿Sabe lo que pasa, Isabel? Que si no viéramos las imágenes, claro, evidentemente, pues puedes pensar que vulneran la intimidad de su sobrino, pero claro, si no las viéramos, es que te cuesta creer una cosa así. Que no te lo crees. Sí, que sí, no te lo puedes creer. Ustedes se han puesto ya en manos de expertos para que de abogados, para que les asesoren bien qué trámites tienen que seguir para que esto no quede así por su sobrino y para que no vuelva a pasar, ¿no?, en nuestro país, en el siglo XXI, que no vuelva a pasar algo como esto. Y luego no tiene operación la enfermedad que tiene su sobrino. Hay operaciones para que se pueda paliar esta enfermedad que padece. Operación sí que hay. Ahora mismo él lo que lleva es una retención de líquidos como un caballo de grande, ¿vale? Es impresionante, es tanto líquido lo que retiene su cuerpo, ¿sabes? Que no le da tiempo a expulsarlo. Los médicos, ¿cómo lo hacen? Pues no sé, le mandaron unas pastillas diuréticas para retirar todo el líquido del cuerpo, pastillas, o sea, que no le está dando el hospital, porque como al ser crónico, lo tiene que llevar de su casa, ¿sabes? Entonces, ¿Y van claro. a pelear, Isabel, para que esto no vuelva, para que una cosa así ni le vuelva a ocurrir a su sobrino, ni le vuelva a ocurrir a nadie en nuestro Hombre, país? por supuestísimo, por supuestísimo. Es un país donde no está concienciado de la obesidad mórbida. Y sobre todo en personas tan jóvenes. Esto pasa en Estados Unidos, a lo mejor, y no pasa tan grave, no le dan tanta historia al asunto, son tratados como personas normales, porque son personas normales, simplemente que con una enfermedad como la puede tener cualquier ciudadano.
Lo que pasa es que España no está preparado para movilizar a todo un hospital entero para mover a una sola persona. No, eso es lo que ha quedado puesto de manifiesto. Claro, pero Isabel, fíjese que no solamente es mover a esa persona, sino que es, en el caso de que se pueda devolver a su casa, meterla en su casa, porque claro, resulta que en el hospital ustedes, en medio del cabreo, del nerviosismo, etcétera, quizá no repararon en que esa cama, que no era una camilla, era un camastro, una cama grande, no cabía por su puerta. Eso no se lo plantearon tampoco desde el hospital, porque ¿por dónde pensaban meter a Teo en su casa? No lo sé, por la ventana o por la puerta del garaje. Sí, está claro que no lo pensaron, porque es que no pensaron ni siquiera entrarlo por el ambulatorio de Turís, porque como se ve las imágenes, tuvieron que quitar la puerta para poder... Los bomberos desmontaron la puerta del ambulatorio para que él pudiera entrar. Como le dijo la médica, dice, llevároslo de aquí porque si no se muere aquí, está para irse al hospital. Lleváronlo ya porque se está muriendo, se nos muere aquí. Bueno, Isabel Peralbo, que es la tía de Teo, gracias por contarnos su historia en el Cascabel de esta noche. Manténganos informados. Un fuerte abrazo y también para Teo, que se recupere. Gracias. Aquí con independencia del tratamiento que pueda recibir, con independencia de... evidentemente tampoco puede vivir en un hospital, no puede vivir en un hospital, tiene que vivir fuera del hospital. Con independencia de todo eso, lo que es evidente es que en este siglo XXI y en este país no se puede trasladar a nadie. No puede ocurrir nunca. Aunque pese 380 kilos en un camión de mudanza. Pues a mí lo que me parece peor, fíjate. Y que nadie les haya dicho, oiga, lo hemos visto, está mal. A lo mejor mantenemos nuestro criterio de que había que darle el alta, pero desde luego el traslado del hospital a su casa fue un desastre. Pero yo fíjate lo que... estando de acuerdo que no hay ningún ser humano que se merezca que lo metan en un camión de mudanzas y lo traten como un mueble, estamos de acuerdo en esto. A mí lo que me parece más grave es que en la sanidad española hay enfermos de este tipo que tienen solución y no se les esté dando solución. Ahí entramos en un criterio médico. Es que eso me parece mucho más grave. Porque, claro, se puede operar, no sabemos si este caso... Bueno, pero antes de llegar al nivel en el que en las últimas 2 semanas su vida corra peligro, ha habido años de deterioro físico. En esos años de deterioro físico, realmente una sanidad del siglo XXI como es la española no ha podido ponerle solución. Es que aquí, aparte del riesgo físico en el que se le pone, que oye, no hay ningún profesional que sea perfecto, un médico se puede equivocar en el diagnóstico, todos nos equivocamos y resulta que pensaba que este chico con 385 kilos estaba bien, cuando sale le da un sofocón, pero la cuestión es el daño moral que se le hace a él y a la familia, el trato absolutamente indigno. Y luego yo creo que ha quedado sin contestar la pregunta, que no me parece ociosa, que ha formulado Fernando Jáuregui. Tampoco sé por qué estaban... ha quedado contestadísima. Han sido ellos los que han llamado y me parece muy bien. Y me parece muy bien. No me había parecido entender. Si me perdonáis un segundo, yo no entiendo nada de esto, no entiendo nada de obesidades mórbidas, no sé en Martu si esto tenía arreglo o no tiene arreglo, no lo sé. Yo lo que sí me parece indignante en un país democrático es que todavía no tengamos una explicación, que no haya salido el director del hospital de Manises. Esa es otra. El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana. ¿Esto qué es? Esto es una vergüenza. Oiga, no solamente lo sacan a escondidas a este señor, no solamente lo meten en un camión, sino que ahora resulta que no sabemos quién es el responsable, el director del hospital de Manises. No ha dicho ni en esta boca es mía. Esto sí que me parece indignante. Yo no entiendo nada de si tiene o no tiene curación. Pero qué menos que llamar a la familia y pedirle perdón. Lo que iba a decir, no lo ya vendrán las explicaciones, pero hombre, pedirle perdón a la familia y darle un trato humano a unas personas que están sufriendo. Alfonso. La opinión sí, pero primero a la familia. La opinión pública también merecemos una explicación. Que es una persona que no puede ni caminar, que no puede ni levantarse, como es obvio, de ese camastro, ¿no? Yo no pongo en discusión, obviamente, no pongo en discusión las decisiones médicas. No pongo ni siquiera en discusión el alta médica, porque no lo sé. No sé cuál es el cuadro en concreto, ni lo sé, ni es mi competencia y ni lo haría nunca. Pero lo que es una evidencia es que el traslado
del hospital a su casa, no puede ser así para ninguna persona, ni para Teo, ni para nadie. Pues muy bien no lo deben haber hecho porque lo han tenido que volver a transmitir y ahí está otra vez. No lo sé, no lo sé, pero es que ahí no puedo opinar, porque no tenemos el cuadro médico completo y no podemos opinar, y evidentemente el criterio de un médico está por encima de lo que podamos aportar nosotros. Pero es que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que se traslada a una persona, a un chico, a un joven de 34 años... Y con una imprevisión total. Claro, con una imprevisión. Si al final, e indecencia. Si al final es el traslado y dices, bueno, pero esto es una auténtica chapuza, ¿cómo se le puede meter a una persona y trasladársela, llevársela media hora del hospital a su casa? Pero es que no es media hora, es que se le mantiene 5 horas dentro, establado, 5 horas dentro. Porque no saben qué hacer con él porque no cabe por la puerta de su casa. Claro. Y luego, si durante todo el día de hoy se está planteando que hay unas denuncias contra la dirección del hospital, contra la propia consejería, hombre, un poco de sensibilidad incluso al margen de dirigirse a la familia, también a la opinión pública, que es un asunto que está en primera plana de los medios de comunicación durante todo el día, y los responsables que están siendo denunciados aquí no tienen absolutamente nada que decir. Tenías la sensación un poco, hablábamos con la tía, ¿no?, de la típica señora, pues un poco indefensos, ¿no? Pues no sabía quién le tenía, si era el coordinador, quién le tenía que haber dado ese papel con el alta. Entonces, bueno, pues al final dices, es terrible que salgan las imágenes, pero eso nos hace pues a los medios de comunicación, a todos, concienciarnos de que eso ocurre. A veces ocurre con personas muy mayores, que los hospitales, yo lo decía antes y coincidía con Fernando, que la sanidad es muy buena, pero a veces hay burocracia o hay cosas que funcionan mal puntualmente, gente que sufre mucho, y eso hay que denunciarlo y hay que evitar, y esto es un paradigma de lo que no puede ocurrir, ¿no? Esto que estamos la verdad es que, siendo sinceros, las imágenes son duras porque lo son. Las imágenes es verdad que afectan a la intimidad del paciente, de Teo en este caso, pero verdad, siendo sinceros, si no hubieran existido esas imágenes, nosotros mismos no estaríamos hablando de esto, porque no lo sabríamos. Vamos a estar pendientes de la evolución en el estado de salud de Teo y si al menos alguien pues tiene algo que decir, ¿no?, del traslado, insisto, yo no del cuadro médico, que ya es complicado de por sí, pero al menos del traslado. Todo el mundo se colga medallas, pero luego cuando ocurren cosas nadie asume la responsabilidad. Eso es. Despoblación, la curva demográfica que se manifiesta, entre otras cosas, Irene, en eso, en la despoblación. Hay muchos pueblos de nuestra España, del centro, sobre todo de la península, que se están quedando vacíos. Hay alguno que se resiste, con uñas y dientes, a ser una de las víctimas de esa despoblación, ¿verdad? Sí, hablamos del pueblo Portalrubio, que tuvieron una iniciativa muy original. Todo comenzó hace un año. La fachada del ayuntamiento de Portalrubio estaba muy deteriorada y querían restaurarla de una manera impactante. Así que contactaron con el artista Frescales. Y el resultado es este que ven. Ahí ven el ayuntamiento antes y después de esa mano de pintura muy necesitada, una necesidad que aprovecharon para visibilizar su gran problema, la despoblación. Por eso eligieron un buitre como símbolo de la soledad y de la extinción. Y en Twitter, como siempre ya saben que comentamos a redes sociales, la Asociación Cultural del Pueblo no ha dejado de anunciar las novedades de esa campaña para acabar con la despoblación. Por ejemplo, el siguiente paso, la llegada de nuevos habitantes. Eso sí, son de mentira, son de cartón. Ahí los tienen, buscan volver a llenar de vida esos espacios vacíos del pueblo, donde antes había una barbería, por ejemplo, ahora vemos también esos habitantes de mentira y también vemos niños que son prácticamente inexistentes en Portalrubio de Guadamejuz, que ese es el nombre del pueblo, el nombre completo. Por cierto, para organizar todo esto han mezclado formas tradicionales y más modernas de micromecenazgo. Combinan los ingresos a través de una página web con la hucha del bar de toda la vida. Pues vamos a saludar al alcalde de Portalrubio, que es Julián Rodríguez. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Que son 26, ¿no? 26 vecinos. Al 31 de diciembre de 2017, 26 solamente, sí. Aparte de los nuevos, los de cartón piedra. Sí, claro, aparte de la gente ficticia que hemos tenido, con la que hemos tenido que llenar el pueblo, exacto. Oye, ¿cómo se lo han tomado los otros 25 vecinos de Portalrubio? Pues todos han participado en un taller que hemos realizado a lo largo del mes de julio, los fines de semana. Es cuando se han ido creando estas figuras de cartón. Estos habitantes de mentira ya han sido creados por los habitantes de verdad, por los que todavía tenemos un espíritu un poquito de rebeldía y de no resignarnos ante el problema de la despoblación. Claro, es que hay que hacer algo, ¿no? Al menos tratar de llamar la atención.
Exacto. Un pueblo de 26 habitantes, como pueden ustedes comprender, no tenemos suficiente fuerza demográfica como para ejercer otra protesta que no sea intentar visibilizar como sea el problema. Es decir, mostrarnos ante España y por supuesto que nos conozcan, porque creemos que nuestra desaparición es prácticamente inmediata a medio plazo, si no se corrige de forma drástica la tendencia. Bueno, veo que hay niños. Por desgracia, los niños son de los de cartón piedra, ¿no?, en el pueblo. Sí, por desgracia son niños de cartón piedra. Hasta el año pasado no teníamos ningún niño en el pueblo. Desde el año pasado vino una familia y se empadronó. Tenemos un solo niño en el pueblo, un chiquillo de 9 años. Pues eso yo creo que lo dice todo cuando usted explicaba que, claro, están abocados a la desaparición a medio corto plazo. Sí, Fernando. Le pregunta al alcalde Fernando Jáuregui. A mí se me ocurre una cosa, señor alcalde. El problema de la despoblación no es un problema solamente de su pueblo, es un problema que está en muchas ciudades de España, en muchas regiones, sobre todo del centro. Oiga, ¿y esto, ser un poco más tolerantes con la inmigración, no nos ayudaría? Pues la idea que usted acaba de lanzar no es la primera vez que la oigo. Hubo incluso quien planteó tratar de repoblar esta parte de la Laponia española, como se ha dado en llamar, con posibles inmigrantes venidos de zonas, permítame la expresión, aunque no es tampoco muy correcta, culturalmente afines, es decir, por lo menos que tuvieran la misma religión que nosotros. Hubo quien lanzó en cierto momento una idea de tratar de repoblar la zona con cristianos perseguidos en Siria. No sé si se puede estudiar, si no se puede estudiar, si chocaría con derechos y cómo distinguimos los cristianos de los musulmanes. Sería un poco caótico el tema, pero son ideas que sí, que están sobre la mesa y con las que, ¿por qué no trabajar? Tenemos que estudiar todas las posibilidades, pero tiene que ser un estudio de las posibilidades desde la Administración Central. Desde 26 habitantes nosotros no tenemos fuerza ni medios para plantearnos estos estudios. Bastante que estáis haciendo con este tipo de iniciativas que al menos eso, ponen el foco, tratan de llamar la atención a la sociedad española. Marta. Muy rápido, señor Rodríguez. ¿Han pensado, como han hecho, yo he escuchado que han hecho otros pueblos, en invitar a parejas jóvenes con niños que quieran dejar la ciudad o que no tengan trabajo a tener una casa en el pueblo, a darles allí un trabajo para pues conseguir esta repoblación y que vuelvan los niños al pueblo? Mire, todo se ha pensado. El problema que tenemos nosotros como ayuntamiento, para que usted se haga una idea, el presupuesto de este ayuntamiento son de 60.000 euros al año. Cualquier concejal liberado, cualquier alcalde de una ciudad mediana cobra infinitamente más que el presupuesto anual que tenemos nosotros. Somos un ayuntamiento que no tenemos absolutamente ningún recurso. No tenemos molinos eólicos, no tenemos placas solares, no tenemos ninguna forma de generar recursos por nosotros mismos. Que vaya gente, claro. Si los tuviéramos, ¿qué podríamos hacer? ¿Intervenir directamente en esos temas pagando una subvención directa por habitar un pueblo? Entendemos que tampoco es el camino, ni el medio. Dar una subvención directa por vivir sería casi una política, permítame la expresión tan bestial que voy a decir, pero casi una política estalinista, una política de la subvención pura, aunque no hagan nada, vente a vivir aquí por tener gente y yo te pago. Yo personalmente no lo veo. Bueno, pues ya digo, al menos usted hace lo poco que puede hacer en un pueblo en el que, oye, le voy a pedir que le dé un beso enorme a ese niño de 9 años, que me imagino que será uno de los niños más mimados de España, porque tiene todas las esperanzas del pueblo. Tiene 25 personas, no solo sus padres, son un poco todos ustedes también los padres de ese pequeño de 9 años. Enhorabuena por la iniciativa, porque de verdad que aquí en esta casa nos preocupa mucho la manifestación de ese problema que es todavía mayor de lo que sufren ustedes. Ustedes son la manifestación del problema de la curva demográfica en nuestro país, que es realmente nos aboca al mayor de los desastres. Así que enhorabuena por tratar de resistirse con uñas y dientes. Alcalde Julián Rodríguez, alcalde de Porto-Rubio. Muchísimas gracias a ustedes por darnos visibilidad y por permitir la oportunidad de expresarnos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a hacer una pausa para volver de inmediato a la Rambla. Ya les decía al comienzo del programa que estamos en la semana del recuerdo, el recuerdo de las víctimas de los atentados yihadistas de el viernes se cumplirá un año. Vamos a hablar con algunos de los que por desgracia lo sufrieron en primera persona. Hasta ahora. Se cumple un año de los atentados de Barcelona. Volvemos a las Ramblas. Hablamos con los testigos.
en esta situación quedas como paralizado y no te atreves ni a ayudar. Mucha soledad. No hemos tenido a nadie que nos sentara y nos dijera, a ver, ¿qué necesitáis? Vivir esto a solas, pues es muy duro. Hoy, Barcelona, un año después del terror. Ya estamos de vuelta y les decía que tenemos que volver a la Rambla. Se va a cumplir un año de ese terrible atentado en Barcelona, también en Cambrils, atentado yihadista, y evidentemente estamos, Susana, con las víctimas. Es una semana para el recuerdo, especialmente en su caso también para el dolor al volver a la memoria todo lo que ocurrió aquel día, aquella tarde. Sí, José Luis, tenemos el testimonio de algunas de esas víctimas porque, como ya saben, este viernes se cumplirá un año de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Un 17 de agosto que se ha quedado grabado en la retina de los que vivieron aquellos momentos. Yolanda Ortiz, por ejemplo, paseaba por las Ramblas con su hijo de 10 años cuando la furgoneta terrorista embistió a 2 personas justo delante de ellos. Asegura que su pequeño está vivo por un segundo, pero continuamos con más testimonios. La Audiencia Nacional sigue investigando, como saben, los atentados yihadistas que dejaron una factura de 16 muertos y más de 300 heridos. Pues bien, Cristóbal García fue uno de los primeros Mossos de Escuadra que llegó al lugar. Y continuamos porque Rubén Guiñazu paseaba con su pareja por Cambrils cuando le sorprendió el coche de los terroristas estampándose contra el de los Mossos. Vamos a recuperar, José Luis, porque vamos a ver estos testimonios después en vídeo. Efectivamente, antes evidentemente lo que hay que hacer es pues tratar de poner... Parece mentira tener que decir esto, pero ojalá que lo del viernes especialmente sea un acto única y exclusivamente en recuerdo a las víctimas. Parece mentira tener que poner esto lo primero en el debate, porque el riesgo de que no sea así, Merlos, existe, es evidente que existe. Sí, es un riesgo. A la prueba nos remitimos de la manifestación la misma semana de los atentados. Sin entrar en detalles, ¿no? Pero en este país tenemos la desgracia de que el terrorismo ha sido un fenómeno que incluso con todo el dolor y el sufrimiento que genera, pues en ocasiones ha sido politizado. Yo quiero creer que no va a ocurrir así, que ha habido un calentón, que ha habido un rifirrafe, que las posiciones pues están por una parte sobre todo muy extremadas y se ha generado una tensión innecesaria, y a mí me parece que lo que tendríamos que hacer es sencillamente, empezando por los representantes de las instituciones del Estado, rendir tributo a las personas que fueron víctimas de aquellos horribles atentados en Barcelona y en Cambrils, y hacer una reflexión desde luego sobre lo que está haciendo nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho para protegernos mejor de este tipo de enemigos. Y todo lo que trascienda a eso, claro, si vamos a empezar en la batalla y en la guerra de los lacitos, de los mensajes, de que el jefe del Estado tal y cual, me parece verdaderamente deplorable. Es que al final vamos a tener que agradecer que se haga lo normal, ¿no? Que yo lo decía al principio, ¿no? Esperemos que el viernes, sobre todo, bueno, pues mañana ya empiezan en Ripoll los homenajes, pero que el viernes sea un homenaje de verdad a las víctimas. Va a haber un Consejo de Ministros extraordinario, ya hay un discurso institucional de Torra, y por favor, que no caiga en la tentación de introducir el más mínimo reivindicación independentista, que yo creo que lo va a hacer y nos vamos a equivocar. Es verdad que la ANC y Òmnium Cultural dicen que no van a participar en los boicots, otra cosa, los comités estos de defensa, los CDR, pero bueno, pues vamos a ver si asistimos a algo que nos congratule y que nos sintamos todos con las víctimas, o a otros espectáculos. ¿Pero cómo nos va a congratular? Si es que es imposible. Sí, es imposible, por eso te quiero decir que vamos... Están puestos todos los elementos para que eso no sea así. Por eso te quiero decir que efectivamente, que vamos a asistir a algo terrible el viernes. Perdona, si quieres hacer un homenaje a las víctimas, haz un homenaje a las víctimas, pero no hagas una manifestación de las características de las que se va a hacer, porque es que es imposible que allí no haya alteraciones. Yo siento mucho que esto sea así, siento mucho la estrechez de miras, bueno, es que Torra es muy estrecho de miras, pero es que la verdad es que han pasado muchas cosas, desde hace un año han pasado muchas cosas. La fotografía de la manifestación del año pasado, resulta que el 70% de los dirigentes que están en esa fotografía, en la que está Felipe VI, y está Puigdemont, y está Mariano Rajoy, está Soraya Sáenz de Santa María, está Ada Colau, y en segunda fila están Junqueras, Turull, Rull, Romeva.
el 70% de los señores ya no van a estar en esa fotografía. Y esa fotografía, ese encuentro, que se produce, por cierto, en el Palau de la Generalitat... Pero eso me da más igual. Mira, me importa más las víctimas que no van a estar ese día está muy bien, como causa del atentado. Que Te quiero podemos decir que eso es lo que me importa el viernes. Yo lo único que digo es que ese es un día que va a ser un follón. El viernes, espero, a mí me encantaría que no lo fuese, pero lo va a ser. Yo solamente recuerdo que hace un año, si me dejas, Marta, un momento. Sí. Recuerdo que hace un año, en el Palau de la Generalitat, antes de la manifestación, hubo un encuentro entre Puigdemont y el rey. Estaba ahí Mariano Rajoy también, estaba también Oriol Junqueras, creo, estaba Ada Colau, estaba Soraya Sáenz de Santa María. Hablaron tranquilamente, con toda normalidad. El clima político se ha deteriorado tanto que eso nunca más va a volver a pasar. No va a haber una conversación Quintorra-Felipe VI. Ojalá sí lo hubiese. Una cosa, pero, Fernando, no pero si es que ni siquiera es lo más importante. Si aquí estamos hablando de una amenaza tan grave como la del terrorismo yihadista, y lo que en todo caso habría que hacer es el análisis de por qué se produjo ese atentado, por qué no se pudo evitar, si ahora cuando llegan alertas, como llegaron en su momento de Bélgica, ¿qué se hace con ellas? Si hay determinada información que manejan los Mossos de Escuadra, si la ponen en común con el Centro Nacional de Inteligencia o con el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, si los señores de la CIA envían una alerta como enviaron, ¿qué ocurre ahora con esas alertas? Ese es el nivel de análisis que interesa. Y luego, insisto, pues el señor Torra, estoy de acuerdo contigo. O sea, es que no le podemos pedir peras al olmo, pero yo sí que desde luego... Hombre, sí podemos. Tengo bueno, es que yo creo que hay cosas que son imposibles, pero en fin. No todo tiene solución y no todo es posible, pero yo sí que espero que, digamos, los abanderados y los del lazo amarillo hagan fuertes ejercicios de contención, por respeto a las víctimas. Claro, es que en lo del viernes la palabra clave, la palabra mágica es la que acaba de pronunciar Merlos. Respeto. Es que no se pide nada más. Respeto. Martu. Yo, de todos modos, me pasa como a ti, ¿no? Tengo la certeza de que va a ser un sin Dios. Pero como es todo lo que pasa actualmente en la política española, el respeto es una cosa inexistente entre los líderes políticos. Vale, puede haberlo en la batalla, en la pelea política. Pero es que hemos... Pero estamos hablando de víctimas de... Pero es que hemos llegado a un punto... Escucha, de las víctimas de ETA, las víctimas del 11M, y estas víctimas, por ejemplo, se han estado tirando a la cabeza unos líderes a otros delante de nuestros ojos, con lo cual no nos rasguemos las vestiduras, porque en este país se ha respetado poco a las víctimas y las víctimas se quejan de ello. Todas las víctimas. Hasta tal punto que el año pasado, cuando se produjo el atentado, vimos todos listas de catalanes y listas de personas que no eran de Cataluña. Hasta ese punto. Lo que sí te cuento y te digo es que está habiendo muchos movimientos en las últimas horas, muchos intentos de mediación para que la cosa, dentro de que evidentemente pues, los más independentistas, más radicales, sabemos que van a intentar montar el lío porque solo viven de eso y solo alimentan ese tipo de reivindicaciones y de victimismo, al final, que por lo menos por parte de las autoridades, lo que decía Merlos, haya un poquito de contención, que el discurso de Torra no rebase ciertos límites y no nos lleve a todos los españoles al bochorno, y que el jefe del Estado, que tiene que estar ahí, por supuesto, que no se le haga una afrenta más a la que nos tienen acostumbrados día tras día. Pero entonces, es que eso yo creo que va a suceder que respeten unos mínimos. Pero mira, que Torra va a respetar unos límites lo hace por propio interés. Bueno, pero porque, que lo haga. Pero lo hace por propio interés porque está Europa muy sensibilizada porque han sido grandes capitales europeas las que han sufrido el terrorismo yihadista, y es una de las principales preocupaciones de todos los estados europeos, y si él monta un circo y hace un esperpento de los suyos, otra gota, su imagen internacional, que es lo que a ellos les preocupa tanto. Claro. Pero eso no cambia el hecho de que durante la semana se haya estado diciendo nosotros no tenemos rey, nosotros somos una república, vamos a nuestro rollo, y que con la boca muy pequeña se diga, no, le pedimos por favor a la gente que esté muy tranquila, mientras tú echas palas y palas de leña al fuego. Hombre, a mí es que este cinismo me resbala. Y también puede ser una estrategia, lo de ANC y ONU, nos desvinculamos del boicot para no tener la responsabilidad. Pero en cualquier caso ya sabemos lo que nos espera este otoño, el 11 de septiembre, el 1 de octubre, luego huelga, si quieren acampar en las Ramblas, ya sabemos lo que nos espera. Pero por favor, ese día por una cuestión de pura humanidad,
pura humanidad lo que se tiene es que respetar de nuevo el duelo de las víctimas. Hay víctimas que todavía, por supuesto, claro que por supuesto padecen todavía secuelas psicológicas. Entonces se les puede permitir que honren a las víctimas, a sus familiares que padecieron en esos atentados. Esta es la cuestión fundamental. Y luego, insisto, la cuestión técnica, porque estos días en los que hemos conocido cómo se sucedieron las investigaciones, qué información habían trasladado los Mossos, qué es lo que había ocurrido en realidad, pues también se le puede echar sal a esa herida y también se puede meter el dedo en el ojo por esa parte. Pero a lo mejor no procede en este aniversario, porque hay temas muy delicados en el sumario. Pero a lo mejor es que no procede por respeto a las víctimas, por lo menos ahora. Por lo menos el viernes. Claro. Todo eso que dices es verdad. Pero hemos montado un acto de protocolo imposible. Claro. De protocolo imposible. Cuando es que Torra, después que ha ido muy lejos en esto, no puede tolerar que esté el jefe del Estado en su Estado tal y como él lo cree. Pero ¿cómo no lo puede tolerar? El jefe del Estado va donde le da la gana, sencillamente. El jefe del Estado en España. Tiene toda la razón. Torra no puede ahora recoger las velas que lleva tirando un año. Si no te importa, me escuchas. Por supuesto, como siempre. Si no te importa, entiéndeme. Yo no estoy diciendo todo lo contrario, estoy diciendo que el jefe del Estado naturalmente tiene que plantarse allí, porque es su Estado. Es el Estado donde el que él es jefe. Ahora bien, el conflicto diplomático y protocolario es absolutamente insoslayable. Es que eso va a ser así. Es que Torra no va a poder permitir que el rey esté allí, vamos a ponerlo con comillas, impunemente. Luego el acto tiene todos los ingredientes para estallar. Y además hay una cosa, el independentismo vivía mejor, por ejemplo, contra el enemigo exterior, que era Mariano Rajoy. Ahora ya no está Rajoy, entonces, bueno, pues tiene que buscarse a un enemigo y se han buscado al rey con afrentas continuas, no le invitamos, nadie le ha invitado aquí, etcétera, etcétera. Con lo cual es verdad que han puesto, como dices tú, Fernando, han puesto todos los mimbres para que la cosa pueda salir muy mal. Espero equivocarme, de verdad. Su victimismo lo necesitan alimentar ahora con Felipe VI. Estábamos hablando de protocolo, de Torra, de los al final acabamos denominados comités de defensa de la República, de la ANC. Estoy convencido, lo vamos a comprobar con Marco Chiazza, nuestro hombre en Barcelona. Estoy convencido de que nada de eso es ahora mismo la preocupación en el lugar en el que se llevó a cabo ese atentado terrible en las Ramblas. Marco, buenas noches. ¿Cuál es el espíritu y cuál es el ambiente que se respira a solo unas horas de ese homenaje a las víctimas? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues justo nos encontramos en el punto donde en 2 días se va a rendir homenaje a las víctimas con la presencia del rey. Estamos justo en el lugar donde nace las Ramblas, es decir, por donde estáis viendo es por donde circuló la furgoneta, por esta calle Pelayo que rodea la Plaza Cataluña, y por aquí es por donde accedió esa furgoneta hasta las Ramblas. Ahora, como veis, han puesto 4 meses después, el Ayuntamiento de Barcelona puso estos pivotes, estos volardos que pues en principio impiden que se produzca un atentado de este tipo. Aún así, en aquel momento no estaban, por lo tanto la furgoneta accedió a las Ramblas y recorrió durante pues más de medio kilómetro rodeando todo lo que venía por delante. Pero como decías, José Luis, ahora si paseas por aquí el ambiente es de total normalidad. En las Ramblas sigue habiendo muchísima gente, prácticamente cualquier hora al día. Es verdad que se nota que en Barcelona hay menos turismo, pero las Ramblas a priori parece una calle normal. Pero cuando te adentras en las Ramblas y hablas con sus comerciantes, pues es cuando te encuentras con historias bastante espeluznantes. Es verdad que muchos de los comerciantes, muchos de ellos que presenciaron el atentado no quieren ni hablar. Nos han dicho muchos de ellos que todavía están yendo a psicólogos, que nunca volverán a ser los mismos, que realmente tienen un trauma, barrenderos que pidieron el traslado, comerciantes que fueron atropellados y que aún así han tenido que volver a su negocio y seguir trabajando. Esta es una calle donde que está llena de paraditas, de souvenirs, de kioscos, de floristerías. Hemos hablado con 2 testimonios en concreto que nos han impactado. La primera, una señora que vendía tickets de buses turísticos y que nos ha dicho que presenció el atropello y que incluso salvó alguna vida porque alertó de la presencia de esa furgoneta. Y una señora que trabaja en una floristería que directamente, lo vais a escuchar, nos ha dicho que se encaró con el terrorista. Grito de golpe y un montón de ruido como de disparos, es lo que escuchamos, y de repente la gente que se apartó de golpe en plan marea, corriendo, y ahí es cuando dijimos
vámonos de aquí. O sea, yo al menos tenía muy claro que había que irse. Mis compañeras a lo mejor estaban un poco distraídas. Fue muy triste porque vi morir casi ocho personas eran y una la remató y fue muy triste porque estas historias se cuentan pero cuando se viven pues es muy doloroso. Yo soy una persona que soy extrovertida, simpática y desde eso pues como que me pienso más las cosas. Fue muy duro y veo que me viene directo. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí pues dije, bueno, o tú o yo. Me puse así. Se fijó en el número de mi parada, que es el 13, que normalmente es el de la mala suerte, pero en este caso tuve mucha suerte. Y coge, frena en seco y casi se cae hacia aquel lado. Pues tremendo testimonio, sí, la verdad, de esa comerciante en las Ramblas que se enfrentó visualmente con el asesino de la Rambla en ese atentado terrorista. Claro, es lo que decía. Tú dile a esta gente que tuvo que vivir aquello, que si Torra va a hacer no sé qué, que si los CDR van a plantear no sé cuál. Olvidamos que desde luego pudieron ser muchísimos más muertos, pero fueron 15 muertos en Barcelona y un muerto en Cambrils y 150 heridos. Es decir, es que fue una desgracia de unas dimensiones impresionantes. Y que estemos ahora con todo el debate político sin olvidar que efectivamente aquí se produjo un sufrimiento como no se había conocido en décadas en la ciudad de Barcelona. Vamos a escuchar a más de las víctimas, efectivamente, a las que se va a rendir homenaje este viernes. Susana. Volvemos a recuperar esos testimonios que antes teníamos un problema técnico. Les estábamos contando que ese 17 de agosto se ha quedado grabado en la retina de los que vivieron aquellos momentos. Por ejemplo, a Yolanda Ortiz. Ella paseaba por las Ramblas con su hijo de 10 años cuando una furgoneta terrorista embistió a 2 personas justo delante de ellos y asegura que su pequeño está vivo por un segundo. Nos pasó tan cerca que incluso yo llegué a ver al conductor, no le vi la cara, pero sí que vi la figura de cómo hacía fuerza para llevar la furgoneta, ¿no? En ese momento mi reacción fue coger a Iván por la espalda y tirarlo con fuerza hacia atrás para refugiarlo. La Audiencia Nacional continúa investigando esos atentados yihadistas que dejaron una factura de 16 muertos y más de 300 heridos. Cristóbal García, por ejemplo, fue uno de los primeros Mossos de Escuadra que llegó al lugar y cuenta esto. Realmente supongo que el tema del miedo igual a posteriori lo piensas más que en el momento. En el momento era un gran volumen de gente que salía de allí, todos gritando desencajados y decían que estaban disparando dentro. Entonces, en el momento no nos lo pensamos, dejamos el vehículo en la calle del Carme y bajamos para abajo el compañero y yo con nuestra arma reglamentaria a ver realmente qué nos encontrábamos, a ver qué podíamos hacer. Continuamos con otro testimonio, el de Rubén Giñazu. Paseaba con su pareja por Cambrils cuando le sorprendió el coche de los terroristas estampándose contra el de los Mossos. Uno de los terroristas fue directo hacia él. Él se arrodilló por instinto porque pensaba que iba a morir. Y en ese momento me apuñaló la cara. Me los quité al cuchillo, me empezó a salir tanta sangre que me empecé a ahogar. Entonces me quedé tirado en el suelo. Se vivieron escenas de pánico, como han visto en muchos vídeos que han circulado por internet. Los comerciantes refugiaron a algunos turistas en sus locales. Jaume Doncos regenta desde hace 40 años esta tienda de música que están viendo en las Ramblas. Bueno, pues admite que tuvo miedo. En esta situación quedas como paralizado y no te atreves ni a ir a ayudar, porque ya veías que había algo extraño. La gente salió y se quedó aquí un padre con 2 niños que tenía a la madre y a la mujer muerta aquí fuera. A veces te haces el duro y parece que no te pasa nada. Barcelona se blindó aquella tarde de agosto y a los familiares de las víctimas les era imposible contactar con ellas. Es lo que le pasó a Adriana Martín. Su madre y su hermana estaban heridas, pero no podía localizarlas. Se enteró porque vio a su madre tendida en el suelo en uno de esos vídeos caseros que comenzaron a circular por la red. Creo que me entró un ataque un poco de pánico, de histeria. Mi hermana la encontraron a las 12 y media de la noche, es decir, estuve casi 7 horas sin saber de ella. Nadie la localizaba. Por suerte no recuerdan nada lo que es psicológicamente, no recuerdan el día que fueron a pasear. Las calles estaban llenas de turistas extranjeros. Ian y Valerie Wilson, una pareja canadiense, acababa de llegar por primera vez a Barcelona y decidieron ir a visitar las Ramblas. Bueno, pues él falleció y su mujer resultó herida. Su hija Fiona, la que estaban viendo en las imágenes, ha vuelto a la ciudad para recordar a su padre. They were together for 54 years, so it's very hard for her to now express truly how grateful we are for
the people who stopped and helped my mom and dad. Y un último testimonio, el de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado. Por aquel entonces trabajaba como fiscal coordinando operaciones contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. En España se han evitado atentados terroristas yihadistas, sí, desde luego con las víctimas. Ese es el verdadero protagonista de ese día, o sea, el dolor. La verdad es que a ellos, a las víctimas, es a quien hay que escuchar. Decía hace unos instantes en el programa Alfonso Merlos, y yo creo que muy acertadamente, tan es así que hay que escuchar a las víctimas, que en esta semana, al menos en esta semana, no deberíamos ni siquiera incidir en los agujeros negros que los hay en la prevención y en la intervención antes, durante e incluso después de esos atentados. Y decía también Merlos, pero la amenaza, no se nos olvida a nadie, que evidentemente continúa. Bueno, tan es así que fijaros en la portada que van a encontrar ya hoy en sus kioscos, en la portada del diario ABC, dice Marruecos pide a España que tutele las mezquitas. El responsable de antiterrorismo urge a que el gobierno supervise a los imanes ante la falta de un censo real. Esto lo dice Marruecos, bueno, que durante un tiempo ha estado colaborando, además con las fuerzas antiterroristas, insisto. Lo que pasa es que eso en realidad ya se hace sobre las mezquitas, por así decirlo, oficiales. Ahora hay una serie de oratorios, que son muchos, que están fuera de control, y ahí obviamente la vigilancia es más complicada y se hace por otros medios, naturalmente, que no son públicos. Bueno, esa ya digo la portada de mañana del diario ABC, que además ya en su página 2 dice: crece la ira, otro de los asuntos que hemos analizado con detenimiento en el programa, crece la ira en Italia ante el estado crítico de sus puentes. El gobierno de Conte culpa a la Unión Europea. Se le cae un puente y culpa a la Unión Europea. Raro era que no tuviera la culpa de Europa de algo. Un año de estado de emergencia en Génova mientras continúa la búsqueda de supervivientes y sube el número de víctimas mortales. La verdad es que en Italia, yo recuerdo que una eminencia de la ingeniería en nuestro país nos ha dejado un poco preocupados en el programa, las cosas como son. Porque le preguntaba a Jáuregui, oiga, ¿cómo es lo de la prevención, la inversión, la ley en la prevención de los puentes en España? Y dice, ninguna. Tenemos mucha suerte porque el tiempo es magnífico para los puentes, porque como no llueve y no hay humedad, pues el acero, que es al final lo que sostiene este tipo de puentes, el acero que está dentro del hormigón, que el hormigón simplemente recubre, pues al no haber humedad, no haber mucha lluvia, pues se mantiene bien. Pero él decía, ni leyes, ni mucho mantenimiento. Nos ha dejado un poco preocupados, pero lo cierto es que en Italia sí que tienen un problema muy serio. Quiero recordar que se les han caído 5 puentes en los últimos 10 años. ¿Cómo aprovechan para fomentar el euroescepticismo cuando al final son los estados los que tienen la responsabilidad del mantenimiento? Lo que hizo la Unión Europea en su momento, a través de fondos estructurales o de cohesión, dar dinero para construir esos puentes, pero el mantenimiento es de los estados. Pero aprovechan estos partidos populistas o extremistas de derecha pues para fomentar el odio a Europa, ¿no? Dice la opinión también de un experto en el diario ABC, el deterioro de ese tramo era tan claro que nadie pensó en un posible atentado desde el comienzo. Es decir, que lo tenían ya muy claro, como también nos decía nuestro ingeniero esta noche en el programa. Bueno, vamos a ver también la portada del diario La Razón. Dice: la madre de 2 terroristas muertos, están mejor que nosotros. No veo las imágenes de sus hijos tiroteados hasta hace unos días. Es insisto, la imagen incluso de portada mañana en el diario La Razón. Dice: La Razón habla con los progenitores de los hermanos Ichami, 2 de los yihadistas que fueron abatidos en Cambrils, horas después del atentado en Barcelona. La madre relata, dice ella, el sufrimiento vivido este año por los recelos de sus vecinos. Y otro de los asuntos que hemos debatido a lo largo de la noche, el gobierno subirá, ya lo dan por hecho, aquí todavía hemos mantenido alguna prevención, pero también les decíamos que esto se nos viene encima seguro, la subida de impuestos para tratar de salvar el techo de gasto. Dice: Sánchez negociará con Iglesias aumentar la carga impositiva a grandes fortunas y corporaciones. Nos decía Jaime Libana que con eso no vale. Lo que significa, que quiere que haya presupuestos del 2019. Sí, pero o sea, que quiere que dure la legislatura. Pero eso va a estar de acuerdo el PNV, porque es que no se nos olvide que los votos del PNV son necesarios. Ya del PDeCAT, que se supone que era un partido de derechas y tal, esto ya
ya esta gente ha perdido el norte. Pero el PNV se supone que son esa gente, una derecha, si me apuras, incluso hasta liberales en lo económico, pero gente de orden. ¿Están de acuerdo el PNV en subir los impuestos a las empresas? A mí me extraña. ¿Y de dónde te salen los votos entonces? Las consecuencias, estamos hablando con Gai de Liébana y pasando un poco de puntillas por la situación económica ahora mismo, con la subida del precio de los combustibles, con el encarecimiento de la cesta de la compra, con el trabajo que no sale de la fase de precarización en la que está. Y encima, el dinero que le va quedando al personal en el bolsillo, el Estado le va a meter la mano para cogerle todavía un poco más. Pues ¿dónde va a quedar realmente la capacidad de consumo de la gente, no? En ningún sitio. ¿Dónde va a quedar? Lo que decíamos, subiendo es los el impuestos. comienzo del círculo virtuoso. El consumo interno, que es lo primero además que ha empezado a notarse a la baja. Os recuerdo de todas maneras que Gai de Liébana ha admitido que el impuesto a las sociedades es un impuesto necesario. Esto de decir, suben los impuestos, qué horror, yo comprendo que esto tiene un reclamo muy interesante, pero perdona, los impuestos en muchas ocasiones hay que subirlos en determinados tramos de ganancias. Hay muchos excedentes empresariales que tienen que sufrir un aumento de impuestos. ¿Cómo? Que creo que aquí no estamos hablando exclusivamente de eso, estamos hablando de una subida de impuestos. Perdóname, Alfonso, es que no sabemos de qué estamos hablando, porque de momento no sabemos siquiera si van a subir los impuestos. La razón lo da por hecho. Muy buena apreciación. Porque estos globos sonda al final suelen acabar, este tipo de globos sonda al final suelen acabar convirtiéndose en realidad. Bueno, y además es que el gobierno de verdad lleva una racha desde lo de Franco con el Valle de los Caídos, desde lo de se va a terminar el diésel. Bueno, vamos a sacar a Franco inmediatamente. Bueno, inmediatamente es cuando. Bueno, dentro de poco. El diésel se va a terminar. Se le pregunta a la ministra, ¿pero cuándo se va a terminar el diésel? Bueno, exactamente no se ha planteado del todo. Y ahora estamos lo de los impuestos 3/4 partes de lo mismo. Van a subir. Bueno, ¿cómo, cuándo, para nadie quién? del gobierno lo ha dicho. Esto, Merlos, que... No, pero dicen que es receptivo. Pero el titular, creo que el titular no es inventado. ¿No? Vamos, se está negociando. Que ha esa puede comenzado el ser. proceso. Digamos que, por ser exquisitos, podríamos decir, ha comenzado el proceso que muy probablemente terminará con una subida de... Es que es exigencia de Podemos. El gobierno reconoce que está negociando con Podemos. Podemos estar desaparecido en combate, que lo decía yo al principio. Podemos no pueden. Sin sus líderes, Podemos tiene una sangría de votos terrible. Porque si no estás en la tele, si no estás en los medios, no existes. Y esto es lo que le está pasando. Entonces, la única manera de volver a la primera línea es retorcerle el brazo a Sánchez y obligarle a hacer algo que no quiere hacer. Y lo que ocurre es que, insisto... O sea que sí. Que pero el tema es que hay muchos socios de gobierno para este asunto y yo no veo a otros socios de gobierno, ni al PNV ni al PDeCAT, de verdad los veo yo en esta línea. Luego el mensaje también el mensaje de se suben los impuestos para subir el techo de gasto. Hombre, si me dicen, no, se suben para que tengamos mejores hospitales, para que tengamos mejores colegios, para que tengamos una mejor justicia. Eso es un titular. No, ya, pero te digo que el mensaje que recibe la opinión pública es, oye, pues muy bien. Al final sabemos lo que va a pasar. No dudes que lo van a vender así, que luego no será para eso, pero no dudes que va a decir, no, pero para la sanidad, el titular para la será educación. Propagandístico, será vamos a subir los impuestos a los ricos, a las grandes empresas, a los bancos, veremos. Y al final, por desgracia, pues todo eso acaba tocando el bolsillo. Eso es Oye, Merlos, que en La Razón no viene en la portada, pero no porque no haya pasado, sino porque no les ha dado tiempo a incluirlo. Sí les ha dado tiempo en la portada de ABC. El Atleti ha ganado 4-2 la Supercopa de Europa al Real Madrid. En la prórroga, es verdad que terminaba un partido empate a 2. Era el primer partido oficial de Lopetegui, que no entró precisamente con el pie derecho, y hoy el debut ha sido... De hecho, ese es un poco el enfoque del diario ABC Mañana. Bueno, dice, el Atlético de Simeone se impone al Madrid de Lopetegui, los 4 en todo caso, yo creo que al Madrid esta temporada lo estamos comentando antes de empezar el programa, le falta un goleador. Es verdad que con la salida de Cristiano Ronaldo de repente se crea la sensación de que todos los futbolistas... tú tienes una teoría muy acertada ahí. Todos los futbolistas que han estado tapados van a despuntar. Bale va a meter 40 goles, Asensio 35, etcétera. Bueno, tendremos que verlo, ¿no? Pero bueno, visto así, era un problema tener a Cristiano, claro. Visto así, ahora va a crecer todo. Pero en fin, estamos en verano, están arrancando las máquinas todavía. Bueno, sí, te falta un fichaje, ¿no? A ti te falta un fichaje en el Madrid. Bueno, también esa
victoria del Atlético de Madrid es la portada ahora mismo en cope.es. El Atlético de Madrid, campeón de la Supercopa. Saúl y Coque ponen por delante al Atlético en la prórroga. Diego Costa con un doblete y Benzema y Sergio Ramos. Mira, Sergio Ramos ha vuelto a mojar por parte del Real Madrid, aunque no le ha servido para llevarse el trofeo, la Supercopa de Europa. En La Vanguardia, la colaboración policial sigue siendo deficiente. Mira, en respuesta también a lo que planteabas, Merlos, la colaboración policial, dice La Vanguardia, sigue siendo deficiente al año, cuando se cumple un año de los atentados del 17 de agosto. No ha cambiado nada de lo que hacía, que la colaboración era mala entonces, porque la cúpula de los Mossos está a su rollo independentista y no quiere saber nada del Estado español. Eso no ha cambiado, porque es verdad que con el 155 parecía que iba a cambiar algo, pero en realidad siguen mandando los mismos, los mandos intermedios son los mismos, los que dirigen las operaciones son los mismos, con lo cual, ¿por qué va a cambiar algo? Porque ¿a qué lo achacan? A que los Mossos no están en el Centro de Inteligencia sobre Terrorismo. Claro, los recelos siempre han sido presentes. Pero es que realmente la gran paradoja es que es un organismo que se crea hace más de 10 años, que tiene el CNCA precisamente esa voluntad de quitar las murallas chinas que hay entre cuerpos y de que se colabore y se ponga todo en los mismos ordenadores, y eso vuelve a fallar en el caso de las Ramblas. Yo no sé si las cosas se han modificado o no se han modificado, porque son circuitos de inteligencia, circuitos de información, pero lo que se hizo por parte de los Mossos, no antes de los atentados, después, no fue precisamente un ejercicio de transparencia ni siquiera con el resto de fuerzas de seguridad del Estado. Eso está en el sumario. Tan es así como, fíjate, en la portada del diario El Mundo, de que dice: los Mossos negaron a la policía información clave sobre los atentados del 17A. Por ejemplo, impidieron, cuenta también El Mundo, el acceso al Canar y al puesto de mando en la Rambla. Los agentes no pudieron disponer de la documentación del autor de los atropellos ni de las fotos y vídeos de los terroristas, que especialmente en los primeros momentos son clave. Y recuerdo que estuvo varias horas uno de ellos huido hasta que finalmente fue abatido. Y atención también a esta noticia de nuestro colaborador, además, Javier Negre, en el diario El Mundo. Mañana hablaremos con él porque tiene trascendencia, tiene enorme trascendencia. Dice, el puerto de Vigo avisó hasta en 9 ocasiones al ayuntamiento de las deficiencias en el pantalán que se vino abajo. 9 avisos de las deficiencias, y a pesar de todo se organizó allí un concierto en el que había 5.000 personas. Desde el Ayuntamiento de Vigo sabía del mal estado del paseo de las avenidas antes de que se derrumbase y provocase heridas a 456 personas. Insisto, esta es una noticia de enorme trascendencia. Bueno, esto es lo que se van a encontrar en los kioscos cuando se despierten. Si tienen mucho interés pueden ir ya a alguna plataforma y ver el periódico entero, el periódico que ustedes elijan entero, pero en principio será lo que se encuentren mañana cuando se despierten. A la vuelta de una pausa muy breve, les vamos a contar también lo que va a ser noticia mañana. Pues ha llegado el momento en el que sacas esa bola de cristal y nos dices que va a ser noticia mañana, Susana. Casi. Hoy ya es jueves, ya son las 12:29, ya es jueves 16 de agosto y nuestra agenda es monotemática. Todas las noticias giran en torno a las celebraciones por el primer aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y de Cambrils. Para empezar, algunas de esas víctimas darán una rueda de prensa con sus testimonios. Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a encabezar un acto de homenaje a las víctimas en Ripoll y va a estar acompañado por ese alcalde también de esta localidad. En Barcelona, su alcaldesa, Ada Colau, va a hacer una declaración institucional en las Ramblas, donde murieron 14 personas y más de un centenar resultaron heridas al ser arrolladas por esa furgoneta que usaron los terroristas. Y por último, en nuestra agenda, en Alcanar, en Tarragona, van a realizar otro homenaje a los cuerpos de seguridad por su importante labor durante aquel 17 de agosto del año pasado, José Luis. Bueno, y además, en el repaso a las portadas hemos visto cómo en todas, en algunas con más cautela, en otras dándolo ya por hecho, se hablaba de una subida de impuestos, que era por lo que preguntábamos a nuestros espectadores esta noche. Irene, ¿con qué resultado? Sí, pues les preguntábamos por esa posible para algunos y ya hemos visto que segura subida de impuestos para otros, y para nuestros espectadores, para la audiencia, es seguro que va a haber una subida de impuestos, con el 84% de los votos, prácticamente unanimidad por esa subida de impuestos del gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, pues ya estamos a jueves, así que hoy ya no es festivo, de manera que podríamos seguir, pero lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué no queremos? Pero lo vamos a dejar aquí, exacto, porque no queremos. Gracias, Merlos, Alfonso, un placer. También Marta, Martu y Fernando, gracias. Mañana, que ya, o hoy, cuando se despierten, aquí estaremos, que tampoco será festivo, así que misma hora, mismo sitio, les esperamos. Adiós.